Buenas chicos, en este video vamos a continuar tratando el tema de las transformaciones geométricas. Si alguno de ustedes que está viendo este video en este momento no ha visto el video anterior, debe de verlo, porque en el mismo se trata la importancia de las transformaciones geométricas, donde se utiliza, y también aborda el tema de la traslación y la homotesia. En este video vamos a continuar el tema de las transformaciones geométricas, pero ahora con las dos transformaciones que siguen. Simetría. En esta transformación es una transformación isométrica que conserva la forma y el tamaño de la figura, pero no su orientación. Eso significa que si por si acaso hacemos una figura en el plano y apunta a la derecha, cuando hagamos una simetría va a apuntar a la otra dirección, que es a la izquierda. Y es una transformación isométrica porque mantiene la misma, como dice el concepto, iso es igual y métrica medida mantiene la misma medida. Ahora vamos a ver hay tres tipos de transformaciones, hay tres tipos de simetrías, que son las simetrías, dos que son simetrías axiales, que es simetría en X y en Y, y una que es la simetría, como se ven aquí, esta es simetría en X, esta es simetría en Y, y la simetría en O, que también llamada simetría central o puntual. Vamos a verlo en el plano virtual, que en mi caso es GeoGebra. Cerramos acá. Vamos a colocar este puntero aquí para desplazarnos, y aquí vamos a seleccionar una figura. Voy a hacer un trapecio isósceles. Si seleccionamos acá en polígono, ahí en esta opción, polígono, y vemos, y hasta ahora hemos seleccionado un punto, 3,4. Vamos a poner otro punto acá y a poner otro puntito por aquí. Los puntos se van colocando en la parte izquierda cuando lo vamos colocando en el plano virtual de GeoGebra. Y para terminar nuestro polígono tenemos que volver a tirarlo en el mismo lugar que comenzamos, que es en el punto A. Al terminar, aparece lo que es el área del polígono y la medida de los lados. Como nosotros vamos a hacer en este caso, la primera simetría que nos piden aquí es una simetría en X, entonces vamos a hacer la simetría en X. Una simetría vendría siendo un reflejo de la figura hacia el lado X o eje X. El eje horizontal es el eje X. Tenemos que medir el polígono, tirar una línea, un segmento, como está acá en los dos puntitos, seleccionar segmento y tirar un punto desde el punto 1, un segmento desde el punto 1 hasta el punto 7. ¿Por qué? Porque es el espacio más grande que ocupa el polígono que ya tenemos colocado arriba. Entonces, ya después de que colocamos la línea más grande del lado más grande de nuestro polígono en el lado X, ahora procedemos a seleccionar aquí en las dos bolitas, la que es azul y roja, seleccionamos la opción simetría axial, le damos un clic al polígono que tenemos y luego a la línea que marcamos, y ahí va a aparecer una figura hacia abajo como reflejándose. La figura que está arriba está colocado como hacia arriba y la otra como que dio la vuelta. Eso es lo que se llama simetría en X. Si se fijan, guarda la misma distancia, que son dos cuadritos, y la otra guarda dos cuadritos, pero cambió de orientación, como dice la teoría. Ahora lo vamos a hacer de manera manual. Aquí tenemos en el plano virtual, los puntitos que tenemos son estos: 3,4, 5,4, vamos a colocarlo aquí. El primer punto que tenemos es 3,4, A es 3,4. Vamos a hacer el proceso que nos pide primero con el primer punto y así sucesivamente. 3,4. Aquí dice simetría axial en X, se representa con ese X. Dice que si yo tengo un punto XY, lo que hace la simetría en X es cambiar el signo de Y. Si se fijan, aquí están positivos, eso me daría que mi A',
o sea, el homólogo, o sea, el otro punto que me va a dar transformado sería 3 y cambiándole el signo al segundo, que es al segundo componente, que en este caso es y, y daría 3,4. Vamos a verificar si en GeoGebra el punto A seleccionado A', acá, está en 3,4. Y como observamos aquí, ven que dice 3,4 y eso es correcto. Seguimos con los demás puntos. La otra coordenada es 5,4, pues entonces aquí la coordenada B sería 5,4 y como me dice que la simetría en X cambia en Y, pues dejo X igual y le cambio el signo a Y. Y vamos a observar que haya cambiado también en la figura en el punto B. Selecciono el punto B, voy aquí en estos de GeoGebra, voy a seleccionar el punto B. Selecciono el punto B, vemos aquí que dice 5,-4 en la figura imagen. Y eso pasa con todos los puntos. Voy a hacerlo de rápido ya con los otros dos puntos, porque ya vimos que sí funciona. 7,2, 7,2. Ese es el punto C. Y el otro punto que tenemos es el punto D, que está en la coordenada 1,2. 1,2. Haciendo el proceso que nos pide la simetría en X, le cambiamos el signo. El que está en X queda con el mismo signo y el otro cambia. Igual en D. D se queda igual en X, o sea queda 1, y aquí cambiaría a -2. Vamos a ver si las coordenadas de la figura transformada tienen 7,-2 y 1,-2. Seleccionamos aquí, vemos aquí 7,-2 que corresponde con 7-2 y 1,-2 que corresponde a 1-2. Y eso es todo para la simetría en X. Ahora vamos a hacer una simetría, pero en Y. Borramos esta figura. Para hacer una simetría en Y, tenemos que medir, tenemos que tirar un segmento en el espacio desde el punto más alto de la figura que tenemos, encima del plano de Y, hasta el lado más bajo de la figura que tenemos, que es 2. Si se fijan, la altura de nuestra figura es 2. Vamos a desplazarnos un poco más para acá y hacemos la misma transformación. Seleccionamos acá en las transformaciones geométricas, seleccionamos simetría axial, seleccionamos la figura y el segmento de altura que lo coloqué encima del eje Y, y así nos aparece la figura transformada. Ahora vamos a ver que haya cumplido con la regla que me dice simetría en Y. Como son los mismos puntos y ahí me dice, entonces las coordenadas son las mismas, 3,4, 5,4, 7,2 y 1,2. Voy a hacerle el cambio directo que me dice la simetría axial en Y. ¿Cuál coordenada cambia? La X. O sea, si cambia la X, entonces me daría 3,4. Y ese sería mi segundo punto homólogo de la segunda figura que estamos teniendo ahora. Igual en B, quedaría -5,4. Y C quedaría -7,2. Y luego D, que quedaría con -1 y 2. Vamos a observar que hayan sido estas las coordenadas de la figura transformada. Selecciono mi figura transformada, aquí en el eje selecciono la figura y voy derechito a las coordenadas que está la figura transformada, -3,4, que es A. Selecciono A, observo -3,4, igual que aquí. B, aquí dice -5,4, selecciono B y aquí dice -5,4 también. Voy a la C, -7,2 y aquí selecciono C, -7,2 y por último D, -1,2 y -1,2. Habiendo realizado ya las dos simetrías, vamos a hacer una simetría central. Vamos a borrar esta figura porque ya hemos hecho dos, simetría en X y en Y. Para hacer una simetría
central tenemos que tirar un solo punto. Un punto, seleccionamos acá punto y tiramos un punto, pero en el centro del plano. Ya verificamos que el punto, ese punto se llama I, esté junto en el centro. Mira, aquí lo dice, 0,0. Y luego de que tenemos el punto en el centro, seleccionamos las transformaciones. Vamos acá a la segunda simetría, que es la central o puntual. Selecciono la figura que tengo y el punto central. Al hacer eso me sale la figura en el tercer espacio del plano, acá abajo. Y si se fijan, vamos a mover un poco más aquí. Tenemos nuestro trapecio y aquí abajo el trapecio se movió como si fuera en una línea, miren, como si fuera en una diagonal aquí. Si estaba en el lado de los positivos, cambia a los lados de los negativos, como se observa aquí. Pero lo vamos a hacer también manual. Vamos a hacerlo manual. Como aquí dice simetría en el central, que se llama O, se representa con ese O. Si tengo una coordenada, van a cambiar las dos coordenadas. Y como las coordenadas son positivas, entonces en este caso, que es nuestra tercera transformación, van a cambiar a negativas. Negativa las dos, porque si están positivas las dos, la simetría central cambia de signo. Negativo 5 con menos 4. C, en este caso, la coordenada C, que recordamos que es nuestra tercera transformación, está en la coordenada menos 7 con menos 2. Y D estaría en la coordenada menos 1 con menos 2. Vamos a observar que en el plano de GeoGebra hayan cumplido esta regla. Vamos al plano de GeoGebra. Aquí está. Vamos a seleccionarlo. Vamos a ir directamente a los puntos que tenemos aquí. Si se fijan, observamos el punto A. Se lo selecciono. Vamos al puntero. Se elige, selecciono A. Está en menos 3,4. Y aquí en la figura dice también menos 3,4. B dice menos 5,4. Vamos acá a B y dice menos 5,4. Vamos aquí en la presentación menos 7,2 y vamos acá a C y también en menos 7,2. Por último quedaría el último punto que dice menos 1,2 y vamos al plano de GeoGebra, seleccionamos el punto D y está en menos 1,2. Y así se hacen las simetrías tanto en el cuaderno, que es esto, calculándolo, como en GeoGebra. Para en GeoGebra tenemos que tirar los dos segmentos, tanto el de X, la distancia de X de la figura, la distancia para la simetría en Y, la distancia de Y de la figura, y para la central tenemos que tirar un punto en el centro, y eso se hace así siempre. En ocasiones se hace simetría también a la misma figura. Voy a hacer una de ejemplo, aunque esto no está dentro de lo que vamos a hacer, pero es para que ustedes lo vean. Voy a borrar todo. También podemos hacerle una simetría a la misma figura y la figura se va a colocar al lado. Voy a hacerlo acá. Selecciono aquí, voy a simetría central, selecciono la figura y selecciono una de las líneas. Al hacer esto, la figura me hace una transformación en la misma figura pegada, ¿ven? Como esta está hacia arriba, se coloca hacia abajo, pero también la puedo hacer al lado. Simetría axial, selecciono mi figura y selecciono un lado cualquiera y también me hace una simetría, pero entonces la figura queda muy junta. Podemos hacer otra para que se vaya viendo también. Simetría central, selecciono mi figura y un lado. O también lo puedo hacer, voy a seleccionar un poco el desplazamiento para verlo más hacia arriba. Y también puedo hacer otra hacia arriba, aunque hacia arriba taparía la figura. Bien, eso es todo. Vamos ahora a la siguiente transformación. Voy a borrar acá todos estos puntos. Vamos a la presentación. Dándole continuación, ahora vamos a ver lo que es la rotación. La rotación se llama giro. Es una transformación isométrica que gira un punto en el plano
tenemos un punto, sabemos que la transformación nos va a dar otro punto. Esa sería una gráfica, esta es la fórmula, la podemos hacer separada, pero también aparece la fórmula junta. Esta es la que nosotros vamos a usar, esta, la que estoy remarcando con el rojo. Esa es la fórmula. Dice que esa es la misma teoría, pero nosotros vamos a utilizar la fórmula más amplia. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un triángulo. Este triángulo va a tener los siguientes puntos. Selecciono aquí en polígono. Mi ejercicio que voy a hacer ahora va a tener un triángulo que están en la siguiente coordenada. 2 con 1, voy a 2, tiro un punto en el 1. Luego 2 con 3, 2 y voy al 3. 2 de X y 3 de Y. Luego voy al tercer y último punto, que es 4 con 4, desde la coordenada de X4 y subo a 4 aquí. Este triángulo, que tiene la misma coordenada, 2 con 1, 2 con 3 y 4 con 4, es la que le vamos a hacer una rotación, en nuestro caso, de 120 grados. Pero esa rotación va a ser una rotación en el centro O. Entonces vamos a tirar un puntito aquí justamente en el centro O. En el centro tiramos un punto, aseguramos que diga 0, 0, como lo vemos aquí. Y ahora vamos a hacerla, primero vamos a hacerla en GeoGebra y luego la hacemos manual. Seleccionamos rotación, seleccionamos la figura y luego el punto de rotación, que es el centro 0, 0. Nos pide un ángulo, en nuestro caso el ángulo es de 120 grados, le doy a OK, y eso va a hacer que me va a tirar la misma figura, pero rotada, movida. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un ángulo de 120? Fácil, hacemos dos segmentos desde un punto cualquiera hasta el centro, desde el centro hasta la A, y luego hacemos otro segmento desde el centro hasta la A, y ese ángulo que está ahí a la misma distancia, las líneas tienen la misma distancia, y el ángulo que está en medio de una figura a la otra, en estas dos líneas, es lo que mide 120 grados, y eso aplica para los tres puntos. Como aquí ya tenemos nuestra figura, esto lo voy a borrar porque solamente era un ejemplo, las líneas voy a borrar. Ya nosotros tenemos nuestra figura de rotación, que es esta, la de este lado. Vamos a hacerla tipo manual con la fórmula. Vamos a hacerlo ahora con la fórmula. Lo vamos a hacer aquí en el Jamboard. Para hacerlo en nuestro Jamboard, vamos a ver, aquí lo vamos a conectar porque el Jamboard trabaja con internet. Luego de que lo conectemos, entramos al Jamboard y hacemos los ejercicios de la forma manual. Tenemos que aprender a hacerlo de las dos formas, tanto virtual como manual en el plano, para nosotros verificar que sí se cumpla. Vamos a ver. Bien. Bien, entonces aquí estamos en el Jamboard. Bien, aquí tenemos la fórmula. La fórmula es X, esta parte nos daría la transformación de X, y esta parte de aquí nos daría la transformación del punto Y. Entonces, esa es la rotación O. O es el centro, y ese símbolo que está ahí, este es el símbolo, una letra griega, se llama Z, y en este caso va a representar nuestro ángulo. Como nuestro ángulo es de 120 grados, vamos a trabajar primero con esto aquí. Tenemos que calcular el seno de 120 grados, que lo hacemos en la calculadora. Si no, en la calculadora de su celular, nada más tienen que darle la vuelta y aparece la calculadora científica. El seno de 120 grados es
0.86,60. Y el coseno de 120 grados es negativo 0.5. Y esos son los numeritos que vamos a utilizar aquí en la fórmula. Tenemos que ir sustituyendo. Vamos para acá. Seguimos en la misma fórmula. Ahí me dice que coloque x. X en nuestro caso vale 2. Colocamos 2. Me dice que coloque el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es negativo 0.5. Negativo 0.5. Luego coloco el negativo como me dice la fórmula. Que coloque y. Como y en nuestro caso es 1 porque estamos trabajando con el primer punto. Luego me dice que coloque el seno del ángulo. El seno del ángulo es 0.86,60. Cierro paréntesis y coloco la coma. Tengo que colocar la coma porque esto me va a dar una coordenada. Y la coma tiene que estar justo debajo, así, en esta forma. Luego aquí me dice que coloque y. Y en nuestro caso vale 1. Abro paréntesis. Me dice que coloque el coseno. Y el coseno es negativo 0.5. Siguiendo la fórmula me dice que coloque un signo de más. Coloco un signo de más. Coloque x. X en nuestro caso vale 2. Y el seno del ángulo, que en este caso es 0.86,60. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar. Ahí me dice que multiplique. Si hacemos esa multiplicación nos va a dar menos 1. Coloco el menos, hacemos esa multiplicación y nos va a dar 0.86,60. Luego, para terminar esta parte, en el x, para saber qué coordenada nos da, como son signos iguales, se suman y eso daría menos 1.86,60. Eso es lo que nos da en x. Esa es la coordenada de x luego de que la movemos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la coordenada de y. Hacemos esa multiplicación y nos queda negativo 0.5. Coloco el signo de más y hacemos esa multiplicación y nos queda 1.73. Como son signos diferentes, se restan y eso daría un total de 1.23,20. Esa sería nuestra coordenada A', A rotada. La coordenada de la figura que movimos, que queda en 1.86 negativo, 1.86,60 y 1.23,20. Vamos a verificar aquí en GeoGebra si la coordenada A está en 1.86, mírenlo aquí, redondeado a 87, y en X 1.8660 de X, mírenlo aquí, redondeado 1.87, y en X, en Y 1.23,20, y en GeoGebra nos dice 1.23 porque se redondea y queda eso. Asimismo tenemos que sacar los otros cálculos, vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a tener que colocar esta parte, repetirlo porque la fórmula se vuelve a repetir, pero ahora con otros valores. Ya acá encontramos el punto A, vamos a encontrar el punto B. Aquí me dice que coloque X, X en nuestro caso. Para hacerlo más fácil, dejen todo igual y borren los espacios. Borren también los números porque son diferentes. Bueno, la segunda parte se puede borrar completo. Ahora vamos a colocar desde acá, signo de igual. Empezamos. ¿Cuánto vale X? En el segundo punto vale 2. Abro paréntesis. ¿Cuánto es el coseno de X? Igual, 120 grados. El coseno de 120 me dice que es negativo 0.5. Cierro el paréntesis, pongo el signo menos. Me dice que coloque Y. ¿Cuánto vale Y? 3. Coloco 3 porque estamos en la coordenada B. Coloque el seno de 120, que en nuestro caso es 0.86,60. Coloco la coma porque esto corresponde al primer punto, al X, el valor de X.
Y luego y, me dice y en nuestro caso, como estamos trabajando con el punto B, vale 3. El coseno del ángulo, en nuestro caso es negativo 0.5. Pongo el signo de más, como me dice la fórmula, coloque x vale 2. Y ahora que coloque el valor del seno, que es 0.86/60. Hacemos la operación indicada que nos piden. Ahí en esa multiplicación me quedaría negativo 1. Al hacer la siguiente multiplicación de 3 por 0.86 nos quedaría 2.5/98. Eso corresponde, colocamos una coma aquí, seguimos abajo y terminamos el proceso de x para saber cuánto nos da x. Signos iguales se suman, negativo 3.5/98, eso corresponde al valor de x. Ahora vamos a buscar el valor de la y. Al multiplicar 3 por menos 0.5 nos queda menos 1.5 más 1.7 más hacer esa multiplicación del 2 por 0.86 nos queda 1.7/32. Y ahora continuamos para ver el valor ya de la coordenada. Al hacer estos signos diferentes se restan, me queda 0.23/2. Esta sería la coordenada B'. O sea, después de que la movemos, esa es la coordenada de B. Observamos que nos quede la misma coordenada en GeoGebra. Seleccionamos el punto B y aquí nos dice 3.6. En nuestro caso nos dice 3.59, se redondea negativo 3.6. Y después nos dice 0.23 y en nuestro caso aquí nos dice 0.23 porque sabemos que GeoGebra lo redondea. Vamos a calcular el último punto, que en nuestro caso es el punto C. Colocamos la misma fórmula. Vamos a dejar un espacio para que se entienda que este es otro ejercicio, otro punto que vamos a mover. Ahí. Y ahora vamos a trabajar con este punto que es la tercera coordenada, que es C. En C tenemos que borrar esto porque esos datos no son los de C. X vale 4. El coseno sigue siendo 0.5, pero en Y en nuestro caso vale 4. Igual aquí X vale 4. Y aquí también X vale 4. Lo demás no cambia porque la fórmula siempre sigue siendo la misma y los seno y coseno también es lo mismo. Hacemos la multiplicación ahí, a ver qué nos da, signo de igual. 4 por 0.5 nos da negativo 2. Al hacer esta multiplicación aquí, 4 por 0.86/60, nos quedaría negativo 3.4/64. Ahora vamos con Y. Al hacer esa multiplicación aquí me quedaría negativo 2. Y al hacer la otra multiplicación, que tiene el signo de más, ahí me quedaría 3.4/64. Y ahora con eso obtenemos la coordenada C'. Signos diferentes, signos iguales acá se suman. Negativo 5.4/64. Y la coordenada en Y, hacemos signos diferentes, se restan. 1.4/64. Al tener esto ya tenemos la coordenada de C. Verificamos que se cumple y sea la misma en GeoGebra, teniendo en cuenta que GeoGebra redondea. Nuestra coordenada aquí nos dio 5.4/64. GeoGebra tendría entonces 5.46 en el punto C. Seleccionamos el punto C y ahí vemos negativo 5.46, igual que acá, negativo 5.46. Y en GeoGebra, en manual aquí nos dice 1.46,
GeoGebra también tiene que decir 1.46, mírenlo acá. Y con eso vemos que sí se cumple. Ahí vemos la rotación tanto en GeoGebra como manual. Eso es todo, espero que les haya gustado. Tengan buen día, pásenla bien y hasta el próximo video.